Engrandecemos el nombre de nuestro buen Dios al permitirnos llegar a ustedes a través de Reforma Apostólica desde la sede central. Un saludo a las iglesias, a los pastores, a los discípulos y a cada persona individual que nos está viendo y oyendo. Hoy les saludamos y les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y deseamos que la gloria de Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de bendecir al Señor y de llegar a ustedes a través de los diferentes recursos que Dios nos ha dado, como es Fresca Unción, la radio Melchor de Mencos, la radio de Poptún, Petén, la radio Manantial, la radio en Sutija, la radio en San Pablo, Jocopilas. Y hoy exaltamos y bendecimos el nombre de nuestro buen Dios y engrandecemos a Dios por sus maravillas y sus bondades en todas las cosas que el Señor está haciendo y provocando a Misión Cristiana del Calvario cada día a vivir más dentro del propósito y dentro del plan del Señor. Hoy exaltamos y engrandecemos al Señor por sus maravillas y por la grandeza de su nombre. Estamos también muy agradecidos con Dios, pareciera un poquito raro, pero por el ministerio que el apóstol Rodolfo Canahui tuvo en medio de nosotros, pasó a la presencia del Señor en este fin de semana. Y ayer precisamente se le estuvo llevando al cementerio general en Santa Cruz, cerca de Cobán. Y la verdad es que un siervo de Dios que pastoreó durante 35 años y más de 25 años fue parte del cuerpo ministerial, y ya el Señor pues decidió llevarlo a su presencia, y juntos hoy le decimos a la familia que estamos con ellos y que Dios les bendiga. Y es sorprendente la participación de los pastores y de la familia misma, la actitud misma que tuvo durante este tiempo. Y sé que el Señor les bendecirá grandemente. Es el distrito más grande que tenemos a nivel de misión entre las iglesias que ya están bien fundamentadas, más las que se están abriendo. Son cerca de 80 iglesias que tiene ese distrito. Así que es un distrito muy grande, con mucha visión evangelística, no solo de crecimiento local, sino de crecimiento de las iglesias, un desarrollo muy fuerte, un trabajo muy activo, pero Dios bendijo al apóstol y fue una bendición y un regalo de Dios para Misión Cristiana el Calvario. Así que gracias a Dios por el ministerio de él, y creemos que lo que él sembró, eso seguirá multiplicándose, no solo en la vida de los pastores, sino de toda la misión. Así que mandamos un saludo y decirle a la familia que estamos con ellos, esperando la bendición del Señor sobre sus vidas. Gracias a Dios por las personas que ya nos han estado escribiendo. Tenemos a la sierva del Señor, nuestra hermana Aurora Romero, de Acapulco, Nelly de Hernández de Puerto Barrios, Luis Fernando Arango de Puerto Barrios, Marina Reyes del Distrito Federal de México, Jover de Acapulco, el pastor Abraham Celada de Waukegan, Diana Carolina de Colombia, Máximo Israel Serna y Brandon Barrientos de Puerto Barrios, Diana Tavares de Acapulco, Costera Diamante. También están los hermanos allá en Acapulco reunidos viendo Reforma Apostólica, Teresa Piña de Toluca y el pastor Rodolfo Milián. Así que gracias a Dios por lo que Dios ha estado haciendo y porque podemos llegar a todas partes a nivel mundial con la enseñanza y la revelación de Jesucristo hacia Misión Cristiana el Calvario. Damos gracias a Dios
por todo lo que Dios ha hecho, sus maravillas. Empezamos el día de ayer con nuestra semana de oración, nuestra semana de proclamación y de agradecimiento a Dios y de exaltación a Dios por lo que Él planificó y predestinó para Misión Cristiana del Calvario en relación a ese proyecto multidimensional en el sentido de templo, auditorium, salones, hotel y diferentes cosas que implica. Cuando hablamos del templo, estamos hablando precisamente de todas esas implicaciones y creemos que el Señor a su debido tiempo lo proveerá y proveerá los recursos, y por eso exaltamos y bendecimos a Dios. Gracias a Dios por las personas que siguen sembrando para el proyecto del templo. Como ya dije, eso significa todas estas implicaciones que he dado. Y ayer un hermano sembró todo un almuerzo. Claro, cada persona lo pagó, pero todo, no solo las ganancias, sino todos los costos y todo lo sembró aquí en la sede central, y todo lo que ingresó es precisamente con el propósito de bendecir a Misión Cristiana del Calvario en este proyecto que el Señor ya ha dado. El Espíritu Santo está motivando personas y despertando corazones para que puedan desde ya empezar a sembrar para este proyecto hermoso, que será una grande y tremenda bendición en medio de nosotros. Así que alabo a Dios por ello, y qué hermoso es estar juntos en esta semana de oración. No se olvide, es una semana de agradecimiento, es una semana de proclamación de lo que Él ya hizo, es transmitir, es traer lo que Él ya determinó en el principio de los tiempos, en la eternidad, que para Él ya está hecho. Es algo que ya está hecho, es trasladarlo al mundo material, y precisamente eso nos corresponde a nosotros. Solo como una ampliación de esto, cuando viene el Señor y le presenta el modelo a Moisés, pero le dice algo: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado. O sea, ya estaba hecho, pero le dijo que hiciera algo que ya estaba hecho. Suena raro. Hecho por Él, hecho por Dios mismo, ya estaba hecho, por eso es que Moisés lo pudo ver, pero ahora era Moisés lo que tenía que hacer a nivel físico, a nivel material. Pero eso le dice: hazlo, y eso es lo que el Señor ha dicho a Misión Cristiana del Calvario, que hagamos lo que Él ya no solo se determinó, sino ya lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Así que todos juntos a participar en esta semana de oración, de gozo, de proclamación, de agradecimiento y de proclamación, que lo que el Señor ya hizo, nosotros somos los responsables ahora de ejecutarlo, de hacerlo conforme su propósito y su voluntad. Hemos estado hablando sobre Juan capítulo 15 y versículo 2. Ya llevamos varias semanas precisamente trabajando este versículo, pero cada día tiene más riqueza y más abundancia. Es un río de agua viva, gracias a Dios. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, no otro, no cualquiera, no todo mundo, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora hemos estado hablando sobre todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y estuvimos hablando precisamente el lunes pasado sobre la importancia de cuidar el señorío de Jesucristo en nuestra vida. ¿Por qué razón estas personas
porque cuando habla de todo pámpano está hablando de las personas conectadas a Cristo. No solo una persona que está en Cristo, sino una persona que está identificada con Cristo. Ya vimos en reformas anteriores la identificación en relación a su propósito, a su plan, a su diseño, en relación a con Cristo estoy juntamente crucificado, a su sepultura, a su muerte, a su resurrección. Y por eso es que usted y yo tenemos vida nueva en Cristo Jesús, pero también sentados juntamente con Cristo. Ahora, ¿por qué razón estos pámpanos, estas personas, estando en Cristo, no llevan fruto? Estuvimos viendo el lunes pasado sobre el versículo de Pedro en 2 Pedro, capítulo 2 y versículo 10. Segunda Pedro capítulo 2 y versículo 10, y hoy quiero resaltar y quiero ubicar algo que creo que nos va a servir muchísimo para ubicarnos correctamente en el diseño del Señor. Y dice el versículo 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, escuche bien lo que dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia. Ahora también nos presenta por qué es que andan en la carne, por qué es que andan en inmundicia, por qué es que, en otras palabras, por qué no son transformados. ¿Por qué está hablando de personas, está hablando de iglesias? Si estuviera hablando del mundo, esos definitivamente que están en la carne. Si está hablando de los inconversos, definitivamente, o sea, no tiene por qué estar hablando de ellos, y especialmente la siguiente parte que dice, y desprecian el señorío. Definitivamente el que es inconverso no está bajo el señorío de Jesucristo. Entonces, ¿de quiénes está hablando aquí? De personas que estando en la iglesia, reunidos como iglesia y siendo parte de la iglesia de Jesucristo como cuerpo de Cristo, están despreciando el señorío de Jesucristo, y por eso fíjese que dice, andan aquellos que siguiendo la carne, andan en concupiscencias, inmundicias y desprecian el señorío. Y si usted lee el versículo 15, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam. Versículo 17, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. ¿Qué le recuerda eso? Lo que dice Efesios 4, cuando dice que son niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Y aquí dice, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. En otras palabras, no hay firmeza, no hay estabilidad, no hay ubicación, se dejan llevar por cualquier cosa. Pero la esencia de todo nos dice que es porque despreciaron el señorío. En otras palabras, eran personas que estaban en Cristo pero sin gobierno. Personas que estaban y habían experimentado el nuevo nacimiento pero sin gobierno. Hemos ilustrado esto en varias ocasiones, por ejemplo los de Mateo 7, cuando el Señor les dice que ellos sanaban enfermos, echaban fuera demonios, hacían milagros. No dice que eran milagros falsos, no dice que eran milagros mentirosos. Él no los atacó por eso. Él, donde explicó el problema de ellos, no era la falta de milagros, no era la falta de echar fuera demonios, no era la falta de la manifestación de Dios en ellos, sino era la falta de gobierno. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis las cosas que yo os mando? Dijo en cierta ocasión. Pero ahí dice, no hacen la voluntad de mi Padre. Ahí les está diciendo, ustedes están haciendo las manifestaciones de Dios, pero sin gobierno. Ahora, esto era lo que estaba pasando en estas iglesias a las que les escribe Pedro, las escribe Pablo, y las que les escribe los demás, Santiago y todos los demás. Tenían ese mismo problema, la falta de reconocimiento de señorío de Jesucristo.
no habían comprendido, aunque lo habían oído, pero no habían comprendido el concepto que dice, o lo que dice la Escritura cuando Pablo dice en Romanos 8:14, porque los que son guiados por el Espíritu, estos, vuelvo a insistir, no todo mundo, estos, los que son guiados por el Espíritu, en otras palabras, los que están bajo gobierno, los que no desprecian señorío, sino los que reconocen señorío, estos son hijos de Dios. Por eso es muy importante, porque mi actitud, mis pensamientos, mi forma de hablar, mi forma de relacionarme con los demás, mi forma de relacionarme y de vivir como iglesia, como cuerpo de Cristo, eso me identifica si yo estoy reconociendo el señorío de Jesucristo o lo estoy despreciando. ¿Cuál fue entonces, volviendo a Juan 15:2, cuál fue el problema en sí de estos que estaban ya en Cristo? Todo pámpano que en mí, o sea, ya estaban en Él, pero no llevaron fruto. El problema era, no se sometieron bajo ninguna autoridad, no reconocieron gobierno. Recuerde que la fe está basada en la autoridad. La fe no es solo esa aceptación de que yo estoy creyendo en Él, una aceptación de algo que Él puede hacer. La fe implica varias cosas, como la vamos a ver hoy, pero una de ellas es la autoridad. ¿Recuerda el centurión cuando el Señor le dijo que iba a ir a su casa y a sanar a la que estaba enferma? Y él le dice, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Pero, ¿qué dijo? Solamente di la palabra y mi mozo sanará. Y luego dice, porque yo también soy hombre. Fíjese cómo relacionó la fe con la autoridad. Yo también soy hombre bajo autoridad y digo a este ve y va, a este ven y viene, y aquel haz esto y lo hace. Ahora, ¿por qué digo que relacionó la fe con la autoridad? No solo el centurión, sino Jesucristo mismo le dice, no he hallado en Israel tanta fe. Fíjese que lo que el centurión expresó fue autoridad, pero lo que Jesús dijo era fe. Lo vio como una persona de fe. ¿Por qué? Porque vio que la persona de fe no es solo porque, no, si yo creo que es capaz de hacer, si yo creo que Él lo puede hacer, pero no se somete a eso, entonces no tiene fe. Porque la fe implica reconocimiento de gobierno y de autoridad. Se lo voy a explicar de esta otra manera. Si usted recuerda cuando estuvimos hablando de Moisés, dice la Escritura que Moisés tuvo fe para abrir el Mar Rojo, tuvo fe para hablarle a la peña y que saliera el agua la primera vez, tuvo fe para llevar al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto. Pero dice la Escritura que cuando fue la última vez, cuando estaban ya en el monte y que había una segunda vez que hablarle a la peña, cuando el Señor le dijo, háblale a la peña, y viene Moisés y la golpea. El Señor le dijo, háblale, y él la golpeó. Hizo como él quiso, no hizo bajo gobierno. Y cuando usted lee ahí en Números 13, lo que determina o lo que dice es que Moisés no le creyó a Dios y le dice, por cuanto no me creíste, no entrarás a la tierra prometida y solo la verás. Pero si lo que tuvo fue desobediencia, y en todo el trayecto dice que le creía, pero ahora viene el Señor y el reclamo no era solo desobediencia, sino el reclamo era fe, por cuanto no me creíste, porque igual, ¿en qué estaba basada la fe?
no solo en un reconocimiento, una aceptación de que Él es capaz de hacer las cosas, no solo que en mi entendimiento saber y entender que Dios es capaz de hacer las cosas, pero no hacerlo. La fe es, ¿qué cosa? Es creerle lo que Él hace, pero si le creo, me someto a su gobierno y lo hago. Por ejemplo, dice en Hebreos 11 que Dios le dijo a Noé, Noé, haz un arca. ¿Y qué hizo Noé? Fue e hizo el arca. ¿Qué es eso? Y dice, por fe Noé hizo el arca. ¿Pero por qué? Porque obedeció. ¿Y eso qué es? Gobierno. Aquí entonces, volviendo a Juan 15, entonces el problema central de estos pámpanos es que no reconocieron señorío. Y el problema cuando yo no me multiplico y cuando yo no doy fruto, no es solo que estoy cansado, que me cuesta mucho, que no tengo tiempo, sino el problema es falta de señorío. Si yo como iglesia, o si mi iglesia o la iglesia donde estoy, sigue lo mismo, teniendo las mismas personas, teniendo los mismos discípulos que siempre, y no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay avance, es señal que la iglesia no está reconociendo señorío. Yo puedo hacer todo en la congregación, puedo recoger la ofrenda, lavar o barrer, trapear, arreglar, tocar el teclado, cantar, dirigir, puedo hacer todo lo que yo quiera. Pero si no estoy llevando fruto, es señal que no estoy reconociendo señorío. Estoy despreciando el señorío y sí es muy importante que hoy sigamos escuchando lo que el Espíritu Santo nos quiere decir porque nos va a ayudar y nos va a ubicar bastante. Ahora, si usted nota en todo esto, ¿por qué esas personas, dice en Pedro, que vivían en la carne y que andaban en sus concupiscencias, que ellas determinaron hacer y vivir en la carne, pero si eran iglesia? Ahora, quiero llegar a un punto, al punto central de lo que hoy quiero decir, y sé que nos va a ayudar y nos va a ubicar, y muchos nos vamos a sentir o dentro o nos vamos a ver que estamos fuera. Pero al mostrarnos que estamos fuera es para que nos metamos, no para que sigamos fuera o nos decepcionemos y digamos, bueno, pues entonces mejor yo sigo igual. Ese es vivir en la carne. Ahora mire lo que dice aquí en Romanos 8, 28 y 29. Un versículo que todos conocemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, fíjese que es muy específica la escritura. Está hablando del fruto, este lleva mucho fruto. Y cuando hablamos de la gente decía, estos son. Y cuando habla de los hijos de Dios dice, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por él. O sea, la escritura no nos muestra en todos los casos aspectos generales como la iglesia asume y supone que así debiera ser. La escritura es muy específica con aquellos que reconocen gobierno, que reconocen autoridad, que reconocen señorío. Ahora bien, ¿qué dice aquí? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjese que hay un propósito de Dios, pero dice que estos son los que están conformados a ese propósito. ¿Qué es eso? Eso es creerle a Dios, eso es estar bajo el gobierno de Dios. Si yo me someto al propósito de Dios y estoy siendo conformado al propósito de Dios, quiere decir que yo no solo le creo, sino esa fe implica gobierno, esa fe implica obediencia, esa fe implica que yo estoy haciendo todo lo que Él dice que debo hacer.
Recuerde, a Moisés le dijo, ve, mira y hazlo conforme al modelo. El propósito del Señor de mostrarle el modelo no era solo que se quedaban mirando, a la qué bonito, qué tremendo, qué glorioso, majestuoso, qué maravilla, esta es la séptima o la novena maravilla del mundo. No era que se quedara asombrado. Y hay muchos que nos quedamos asombrados con la revelación del Señor. Muchos que nos quedamos felices con la revelación de Dios, pero no la hacemos. Esa es falta de gobierno. Eso es no creerle a Dios. El creerle a Dios es hacer las cosas como Él dice. El creer a Dios es que yo me voy a multiplicar y voy a hacer de la iglesia una iglesia multiplicadora. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Porque dice que es conforme a su propósito. En otras palabras, son personas que no solo nacieron de nuevo, sino se sometieron al propósito de Dios. Pueden haber personas como estas de 2 Pedro 2:10 y que dice que dejaron lo recto por seguir sus propios caminos. ¿Qué hicieron? Dejaron el propósito de Dios por hacer su propio propósito. En otras palabras, hicieron lo que bien les parecía. Eso es falta de gobierno. Y aquí cuando dice esto es a los que conforme a su propósito son llamados, no solo son llamados al propósito, sino los que están conformados a ese propósito que fueron llamados. Esos son. Ahora, ¿qué dice aquí? Versículo 29. Pero porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, quiero resaltar algo muy importante, y quiero decir algo que quizás nos va a mover la silla, y si la movemos mejor. Me gusta rascar donde pica. Así que para eso es Reforma Apostólica, para ubicarnos precisamente. Veamos lo que dice aquí. Porque los que antes conoció también, que dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, veamos dos cosas. Está el propósito para el cual son llamados y es para ser predestinados a la imagen de su Hijo. Ahora veamos las iglesias de Éfeso, de Galacia, de Corinto, estas iglesias a las que Pedro le escribe en 2 Pedro 2:10, que dice que andaban en sus propias concupiscencias, en sus inmundicias, según la carne, que dejaron, dice el versículo 15, lo recto por andar en sus propios caminos. ¿Cómo es eso entonces? Si fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo, estas iglesias lo que menos estaban haciendo era alcanzar el propósito de Dios, que era ser predestinados para la imagen de su Hijo. Ahora veamos entonces qué nos está diciendo aquí. El asunto es que la predestinación nos está hablando de un predestino. Predestinación no es en el Señor, estoy hablando en el Señor, no es para hacernos máquinas, ni para hacernos robots. Recuerdo que hace muchos años una persona así me dijo, mira, si Dios quiere hacer algo conmigo, que la haga, al fin y al cabo Él la va a hacer. Pues Él la va a hacer, pero la va a hacer sin mí, por supuesto, si yo no quiero. Porque el Señor no nos hizo robots, no somos máquinas. Por eso es que la fe en el Señor no es una fe ciega, es una fe que resplandece la gloria de Dios y que me hace ver modelos para que yo los ejecute y los haga. En el Señor no hay fe ciega, en el Señor la fe es viva, es la que trae a realidad lo que el Señor ya predestinó en el futuro, en el pasado, para que se convierta ahora un presente, una realidad, un hecho. Ahora dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen. Ahora, ¿por qué entonces estas iglesias estaban haciendo lo que querían?
Por ejemplo, la iglesia de Éfeso dice en Efesios 4:17 que andaban según la vanidad de su mente, andaban según los otros gentiles. ¿Por qué ellos decidieron hacer eso y no, como dice el versículo 20 de Efesios 4, no ser conforme a lo que se les había mostrado en relación a Jesucristo? Porque el Señor no nos hizo robot. En otras palabras, el Señor, como dice en Juan capítulo 8 y versículo 36, dice estas palabras tan hermosas, y aquí es donde muchos se confunden. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, confundimos la libertad en libertinaje, y voy a explicarlo. Libertad es hacer de mi propia voluntad y sometimiento al propósito de Dios, en lo que Él me escogió y a lo que Él me llamó. Libertinaje es hacer lo que yo quiera, sin control, sin respetar señorío, como dice en 2 Pedro 2:10, que despreciaron el señorío. La palabra despreciar, ¿qué significa? Que ellos decidieron no estar bajo señorío, que ellos escogieron voluntariamente no estar bajo señorío. Ahora, si el Señor nos predestinó, es un destino no porque seamos máquinas o robots, como ya dije, o marionetas, sino porque Él nos destinó, nos escogió y nos presentó su propósito. Ahora está en nosotros el decidir, no decidir cómo se va a hacer, sino o someterme o rebelarme. Por eso el Señor o la Escritura dice que en nuestra forma de hablar, en nuestra boca, está el poder de la vida o de la muerte. ¿Qué hablo yo? ¿Vida o qué hablo yo? Muerte. No es que el Espíritu Santo me agarre y me fuerce a hablar vida o a hablar muerte. Esa decisión la tomo yo. Entonces, ¿cuál fue el problema de Juan 15:2? Que estos pámpanos decidieron que aunque estaban en Cristo, no dar fruto. Una decisión personal. ¿Por qué? Porque si a ellos los pusieron ahí, fueron puestos en Cristo, pero ellos voluntariamente decidieron no hacerlo. El asunto está que hemos querido y sabemos que la transformación y el cambio es por obra del Espíritu Santo, pero nunca el Espíritu Santo nos fuerza a hacer algo que no queremos. Hay tantos ejemplos que podríamos ilustrar hoy. Veamos uno. Está el caso del hombre rico. Él llegó a hablarle a Jesús y hacerle algunas preguntas sobre la vida eterna, y Jesús le dice que guardara los mandamientos, y él le dijo, lo he guardado desde mi juventud, pero le dio una directriz: anda y vende lo que tienes. Guardaba los mandamientos, pero sin gobierno. Él estaba despreciando el señorío. No quería someterse al gobierno de Dios. Y se fue. Y el Señor no lo siguió, no lo alcanzó. Ni le dijo, no, pero no te enojes, no te pongas así. Platiquemos, negociémoslo. Veamos pues, ahora vas a comenzar y en el camino, como decimos aquí en Guatemala, no sé cómo se dice en otros países, pero en el camino se arreglan las llantas. En el camino se arreglan las cosas. No, en el Señor no es así. O comenzamos bien o no comenzamos bien. Algunos dicen que el árbol se endereza después, pero hay otro dicho, que el árbol que nace torcido, crece torcido. Y la iglesia piensa que en el camino se van a arreglar las cosas. Si no hay un buen fundamento, que es Cristo Jesús, y todo está bajo ese fundamento, no solo como persona, sino su carácter, su estilo de vida, su expresión, su manifestación, su estilo de vida, su conducta. Cuando ese fundamento no está bien puesto, definitivamente todo lo demás crecerá torcido. Ahora, ¿aquí qué nos está diciendo entonces?
que los que son conformados a su propósito, esto es los que fueron predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Esa predestinación no es que Dios me va a hacer a la fuerza a la imagen de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo hoy entonces? Que yo voy a ser conformado a la imagen de Jesucristo siempre y cuando yo me someta a la guía del Espíritu de Dios, que es el que nos transforma conforme a la imagen de Jesucristo. Por eso vuelvo a repetir el versículo de Romanos 8:14, porque los que son guiados por el Espíritu, no los que son forzados, no los que van a la fuerza al servicio, no los que van a la fuerza a hacer el propósito, no los que van a la fuerza a hacer el diseño. El que no quiere, como el hombre rico, el Señor lo deja. ¿Por qué razón dice lo quitará? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Porque ellos decidieron voluntariamente no hacerlo. Entonces solo los quita. En otras palabras, solo ejecuta lo que ya ellos voluntariamente decidieron. Porque Dios respeta nuestra autoridad. Porque Él nos hizo personas con voluntad. Nos hizo personas con una actitud de decisión. ¿Recuerdan cuando Josué les dijo, escogeos hoy a quien sirváis? Si ya hay un destino, como lo marcan muchos teólogos, que ya aunque viva como sea, que haga lo que sea, viva en adulterio, viva mintiendo, viva robando, viva peleando con los hermanos, viva aislado, viva separado de la gente, no importa cómo viva, que de todas maneras va a ser salvo y de todas maneras va a ser transformado. Y que cuando Cristo venga se lo va a llevar al cielo. Esa es una falsa teoría porque están confundiendo lo que se llama la predestinación y le ponen una predestinación radical en el sentido de que no importa lo que haga, ya el Señor lo destinó para eso y que eso lo va a hacer aunque se porte mal. Aquí vemos que los que se portaron mal no llegaron a la meta. Fueron quitados, fueron sacados fuera. Encontramos que dice en Pedro que rechazaron lo recto y empezaron a hacer lo malo, rechazaron la naturaleza en Cristo y siguieron haciendo según la naturaleza de la carne, y por eso dice despreciaron señorío. Yo puedo o hacer la voluntad de Dios o puedo hacer mi voluntad. Puedo estar haciendo milagros y maravillas y, como dije la semana pasada, el ser usado por Dios no determina que yo sea aprobado por Dios. Encontramos los de Mateo 7 haciendo milagros, haciendo maravillas, echando fuera demonios, resucitando muertos. Mire qué tremendo. Muchos de nosotros no hemos llegado ni a eso. Y estamos sorprendidos y decimos, estamos en el diseño. Pero esto lo estaban haciendo, pero el problema de ellos, como dije, no fue manifestar el poder de Dios, sino fue que todo lo estaban haciendo según lo que ellos pensaban, creyendo que porque eran usados por Dios, iban a ser aprobados, y el Señor les dijo, no los conozco. Puse el ejemplo de Saúl. Saúl se le llama el escogido por Dios. Incluso David habla el ungido de Dios. Y varios versículos nos muestran claramente que Dios lo usaba y que Dios lo escogió. Pero ¿qué pasó? No lo aprobó, lo quitó. Ahora, ¿por qué lo quitó? Si Él lo escogió. Porque ellos voluntariamente, de los ejemplos que he puesto, decidieron no someterse al gobierno de Dios, hacer lo que ellos querían y suponer que estaban haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando Samuel llega, viene Saúl y dice, yo he hecho todo lo que Dios me dijo que hiciera. Y varias veces se lo repite. Otra vez viene Samuel y sigue hablando con él y Saúl vuelve a decir lo mismo, pero yo he hecho todo lo que Dios me dijo que hiciera. Y cuando ya fue probado, al decir probado fue demostrado lo que él estaba haciendo, se dio cuenta que no había hecho todo lo que Dios le había dicho que hiciera. Pero según él había hecho todo, pero lo había hecho todo a su manera.
lo había hecho todo en parte. Eso es despreciar el señorío. Entonces, ¿por qué lo despreció? ¿Por qué lo quitó el Señor? No porque no haya sido escogido, sino porque no reconoció señorío. Y los de Juan capítulo 15 y versículo 2 es la revelación de alguien que desprecia el señorío de Dios. Alguien que rechaza estar bajo gobierno y por eso no lleva fruto. Por eso dice el versículo 5 de Juan 15, que el que está en mí y yo en él, eso es gobierno. Este lleva mucho fruto. Eso es reconocer gobierno, reconocer autoridad. Ahora, Dios nos dejó entonces la libertad para que nosotros decidamos. El ejemplo que puse de Ezequiel 33, la semana pasada también hablando de los pastores. Vemos que hay pastores que fueron escogidos aquí, pero dice que fueron pastores, y especialmente en el capítulo 34, y dice, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, pastores que fueron escogidos para apacentar, porque dice, no apacientan los pastores a los rebaños. ¿Qué estaban haciendo los pastores que fueron escogidos para apacentar el rebaño del pueblo de Israel? Ellos estaban haciendo lo que querían, aunque fueron escogidos, pero no estaban haciendo lo que debían de hacer. Estaban haciendo lo que a ellos les parecía y como a ellos les parecía. Y lo tremendo es cuando Dios dice, porque así ha dicho Jehová, que ya mismo yo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Por qué razón? Porque él mismo dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores. ¿Pero qué pastores? No con todos. No es que Dios se puso loco o que Dios se trastornó o que ahora Dios se confundió y que ahora Dios se le olvidó que los había escogido. No. Como que algo le hubiera pasado a Dios que ahora no se daba cuenta que estaba haciendo. Era contra los pastores que no estaban apacentando correctamente bajo el gobierno y bajo los principios de Dios. Por eso es que aquí nos presenta la importancia de poder hacer las cosas como Él realmente dice. Y eso no es a la fuerza. Dios no me lleva a la fuerza. Dios no me hace que yo haga algo a la fuerza. Por ejemplo, estos estaban en los pámpanos, estaban en Cristo, pero no los obligó a que lo hicieran. Sencillamente, como respetó la decisión de ellos, los dejó que hicieran lo que querían, pero eso determinó que estuvieran fuera. No que el Señor de todas maneras iba a pasar por alto eso y bueno, de todas maneras los iba a tener allí en la vid. No. El asunto es ese, que Dios es muy severo y muy celoso con las cosas que Él dice, y por eso Él quiere que hagamos las cosas como Dios quiere y ha determinado que las hagamos. Por eso dice que los que son conformados a su imagen, ellos fueron predestinados para ser conformados a su imagen. En otras palabras, la palabra conformado es los que se basaron a las reglas, los que se basaron a lo que fue dicho. Esos son los que van a tener la imagen. No todos, porque unos van a despreciar señorío. Yo desprecio señorío o del todo o desprecio señorío al estilo Saúl. Un 90% lo cumplió, pero la otra parte no la cumplió. Y él pensó que por haber hecho bastante, Dios lo iba a premiar. Porque en el Señor o es todo o es nada. O Él es el Señor o es algo. Recuerdo que una vez leí un libro, hace muchos años, como unos 45 años, que me llamó mucho la atención de un guerrillero que se había entregado al Señor, de un comunista, especialmente de Rusia.
Y él dice que a él le enseñaron que el partido era todo, que la revolución era todo, y que él tenía que entregar todo porque para ellos el partido era todo. Y él vivió con esa mentalidad, pero alguien le habló de Cristo y le empezó a hablar incluso del señorío de Cristo. El Espíritu Santo lo toca, lo cambia, pero él con un entendimiento de que todo significa todo. Y cuando llega a la iglesia y se reúne con los hermanos, él empieza a darse cuenta que para la iglesia Cristo era algo, pero no era todo. Y empezó a confundirse, dijo, pero ¿por qué aquellos que no están hablando del cielo, ni están hablando de las promesas celestiales, sí creen y entregan todo para un partido? Y le hacen a uno ver que eso es todo, esa es la vida el todo de uno. Pero ahora en Cristo, cuando se habla del señorío, ¿por qué decía la iglesia no está viviendo bajo un señorío de Cristo donde Cristo es todo? Y él decía esto, mas veo que Cristo es algo para ustedes. ¿Y cuántas veces eso pasa en la iglesia? Y esto pasó con estas personas, estos pámpanos de 15:2, de 2 Pedro 2:10 y de las iglesias que estaban. Cristo era algo, pero no era todo. Entonces no es Señor. Cuando Cristo es algo, sencillamente es una persona, o como alguien decía, es un maestro, o es un sanador, o es un libertador, o es alguien que me bendice, pero no es Señor. Una cosa es que yo le crea como sanador, pero otra cosa es que yo le crea como Señor. Por eso es que mucha gente recibe sanidad porque le cree como sanador, pero lo que menos a veces hacen es llegar a la congregación, se van. O algunos que sanan dentro de la iglesia no significa que están bajo el señorío de Jesucristo. Una cosa es que yo le vea así, por ejemplo, cuando llega Nicodemo, le ve como maestro. Cuando llega este hombre rico, le ve como maestro, pero no le ve como Señor. A diferencia de Saulo, cuando llega y se le aparece Jesucristo, él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él entendía porque él venía de un concepto militar y él dirigía un grupo, llamémosle así, de revolución en ese entonces, porque era un grupo que iba en contra de la iglesia, era un grupo revolucionario dentro de la religión farisea y judaica, porque él creía que la iglesia era la competencia para el judaísmo y que la iglesia era la que estaba destruyendo, según él, las cosas de Dios. Y por eso empezó a atacar a la iglesia. Por eso era que sacaba a los hermanos. Él no estaba atacando la sociedad, ni estaba atacando el gobierno o el reino, sino él estaba atacando a la iglesia, porque él miraba a la iglesia como el conflicto, el problema, que era contrario a las leyes judaicas y los fariseos. Y por eso era que atacaba, y él sabía lo que era respetar órdenes. Entonces cuando llega el Señor, él sabía lo que era reconocer señorío. Y por eso cuando el Señor se le aparece, lo primero que le dice es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No era un sentimiento de respeto solamente, sino era un reconocimiento de sometimiento. El problema nuestro en nuestras oraciones es que usamos la palabra Señor como una actitud de respeto hacia Él. Pero el respetarlo no significa que esté bajo gobierno. Yo le respeto como persona, pero hago lo que yo quiero. Eso es despreciar el gobierno. Ahora, ¿qué significa la palabra despreciar? Que yo tengo la autoridad, el derecho de decirle al Señor sí o de decirle no. Pero así como yo tengo la autoridad de decirle al Señor sí
o no, también Él tiene el derecho de sacarme y dejarme fuera. Así como hizo con el pámpano. Como ellos decidieron no llevar fruto, pues estuvieron fuera. No estuvieron fuera porque el Señor se enloqueció y se trastornó y se puso todo alocado y sacó a esta gente. No, los sacó porque ellos ya habían decidido no llevar fruto. Lo que quiero mostrar es la importancia de nuestras decisiones, y la fe no es solo un reconocimiento de lo que Él es capaz de hacer. La fe es someterme a su gobierno, como ya mirábamos, es creerle, y cuando yo le creo estoy haciendo las cosas que Él dice, pero también eso significa que yo he decidido someterme a la autoridad de Él. Por eso es que dice que el que confiesa que Jesucristo es el Señor. Y vuelvo otra vez a insistir en esos puntitos claves. Este será salvo. Será salvo. Será salvo. ¿Pero quién? No el que llega a la iglesia, no el que canta bonito. El que confiesa que Jesucristo es el Señor. Por eso hemos dicho que cuando alguien evangeliza, no ponga a repetir a la gente la oración del reconocimiento del señorío. Es cada persona la que tiene que reconocer el señorío de Jesucristo. Porque el problema para muchos es que, muy bien, a ver, vamos a orar, damos gracias a Dios por los que se han entregado al Señor, repitan conmigo esta oración. Ese no es reconocimiento ni es sometimiento, eso se llama repetición. Porque estamos nosotros mismos sabidos de que nuestro evangelismo no fue el evangelismo cabal de acuerdo al diseño de Dios, y que hubo decadencia, que hubo faltante, y que por lo tanto usamos esos recursos, esos mecanismos de defensa. Y entonces implementamos algo, pero arruinamos la cosa, porque lo que menos hace la gente es someterse al Señor, sino solo repite, y el repetir no es sometimiento. No es sometimiento al Señor. Por eso el que confiesa que Jesucristo es el Señor, será salvo. ¿Pero por qué confiesa que Jesucristo es el Señor? Porque se está sometiendo a su gobierno. Es lo que el Señor le dijo a Nicodemo. El que no naciere del agua, pero también del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que nace del agua ve el reino, pero el que nace del agua y del Espíritu no solo va a ver el reino, sino entra al reino. Es muy diferente. Por eso es que desde el principio, si algo debe establecerse en la congregación, en la vida de la congregación y en el evangelismo, es el señorío de Jesucristo. Porque por causa de esa falta de señorío, es que yo decido hacer lo que Él dice o decido no hacer lo que Él dice. Pero si desde el principio yo entro bajo el señorío y estoy sometido a Él y reconozco que Él es mi autoridad y que Él es la cabeza de la iglesia, entonces todo lo que Él dice yo lo hago, tal como Él dice. ¿Por qué? Porque entiendo que Él es el Señor, no de algo de mi vida, sino de todo. No de algo de la iglesia, sino de toda la iglesia y todos los componentes que conforman la iglesia. Esos son los que van a ser conformados a la imagen de Jesucristo. La palabra conformado es el que se somete a esa regla, a esos principios. Por eso es que va a tener no solo la forma, sino la semejanza y la imagen de Jesucristo. Mire qué precioso todo lo que Juan 15:2 nos ha venido enseñando. Por eso se hace importante el que nosotros podamos comprender lo que dice Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
para que vayáis, ¿y qué dice? Y llevéis, ¿qué cosa? Y llevéis fruto. Y vuestro fruto, ¿qué dice? Permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, ¿qué dice? Que Él nos escogió y nos muestra el propósito para que vayamos y llevemos fruto. Ahora, ¿en quién no solo está la responsabilidad, sino la decisión de hacer eso? Hay gente, ay, Espíritu Santo, hazme como el Señor quiere. Sí, pero yo soy el que decido si lo hago o no lo hago, si me someto o no me someto, de acuerdo a lo que para mí significa Jesucristo. Si Jesucristo es el Señor, lo voy a hacer. Si Jesucristo es algo, entonces solo voy a hacer algo, por cierto. Ahora, por eso es importante que nosotros revisemos nuestras decisiones, examinemos las decisiones que estamos haciendo. Todo en la vida es una decisión. Usted estudia una carrera, es su decisión. Usted se casa, ora usted porque el Señor le provee a la chica o al chico adecuado, pero ¿quién decide? Es cierto, el Señor le guía, pero ¿quién decide hacerlo? Es usted, porque el Señor nos dio libertad, no libertinaje para hacer lo que querramos, sino libertad para que decidamos o hacemos lo de Dios o hacemos esto. Pero si hacemos lo de Dios, no es para hacer lo que querramos, sino hacer conformado a lo que Él dice, a su propósito y a su diseño. Pero si no, es definitivamente que estamos fuera, despreciando el señorío de Jesucristo. Ahora, la decisión es nuestra, Él nos escogió, pero ¿quién es el que lo va a ejecutar? Como dije, no es el Espíritu Santo que nos fuerza y nos hace alguna llave para que nosotros hagamos, o que nos lleva como que fuera tractor y llevándonos allá a la fuerza y a nosotros a regañadientes si no queremos. No, no es así. El reino de Dios no es así. Por eso el centurión, el ejemplo que ya puse, dice, a este digo ve, ¿y qué hace? Va. A este le digo ven, ¿y qué hace? Viene. A este le digo haz esto y lo hace. No dice que le echa todas las maldiciones de los jinetes del Apocalipsis. No, no hay necesidad. ¿Por qué? Porque ellos reconocen autoridad. No los tiene que forzar. No les tiene que hablar de tantos juicios en la Escritura. No les tiene que decir tantas cosas. Sencillamente como reconocen autoridad, lo hacen. ¿Por qué? Porque voluntariamente nos sometemos al Señor. Al decir voluntariamente no es que hoy decido y mañana no, pasado sí y dentro de 5 días, no, sencillamente yo entregué mi voluntad al Señor, no para ser un robot, sino el reconocimiento de que Él es el Señor, de que Él es el Dios, que fuimos creados por Él, para Él y por Él. Dice la Escritura que en Colosenses que por causa de Él fueron creadas todas las cosas. Y yo fui criado y usted también fue creado. Quiere decir que usted y yo le pertenecemos a Él. Pero aún así, Él no hace las cosas que usted y yo no queremos hacer. Por esa razón es que debemos ser muy cuidadosos y ahí es donde el enemigo nos tuerce y abusamos de ese derecho de libertad que el Señor nos ha dado. Es que como yo puedo decidir qué hacer, si quiero hago el diseño, si quiero no lo hago, claro que lo puede usted decidir y hacer, pero la consecuencia es no entrará al reino de Dios. Les puse el ejemplo de aquella hermana que se había ido de una de las congregaciones en una de las iglesias que visité de nuestra misión. Y ella me decía, fíjese que aquí dice que yo haga lo que el Señor dice, pero yo quiero hacer lo que yo quiero, sí, por eso es que soy una persona. Desde el principio yo entendí, de acuerdo a lo que dice la Escritura, no está bajo el señorío de Cristo. Entonces no me hice problema,
ni me enojé, ni me molesté, ni cambió mi semblante, sencillamente dejé que hablara. Es que fíjese, yo quiero venir aquí, pero que me permitan a mí hacer lo que yo quiero. Y le dije, ¿cuál es el problema? Si no hay ningún problema. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Me dice, sí, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y seguir viniendo, sí, si tú quieres seguir viniendo, porque aquí las puertas están abiertas. El templo no se cierra porque es un lugar público y, claro, siempre y cuando mantengas el respeto y el orden dentro del templo. Pero entonces yo allá puedo vivir en adulterio, mentir, emborracharme, embriagarme, y me siguió mencionando y le dije, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. ¿Y por qué aquí me dicen que no? En el sentido de que aquí tengo que hacer lo que el Señor dice. Sí, le dije, así es precisamente. Y siguió diciéndome cosas que ahí ella decía que ahí le decían que no las hiciera. Y al fin, un poco molesta, me dice, y bueno, y al fin y al cabo, ¿qué es lo que no puedo hacer? Y le digo con toda la calma del caso, la Escritura dice que lo que no puedes hacer es entrar al reino de los cielos. ¿Para qué enojarnos pues si alguien no quiere? Si Jesús no se enojó con el hombre rico, no perdió la cabeza, no le agarró gastritis, porque el hombre rico no quiso. Sencillamente no quiso. Y hay personas que aunque están en la congregación y están presentes y hacen acto de presencia, pero sencillamente no quieren. ¿Y dónde se ve que no quieren? Estos hicieron acto de presencia en Cristo, estaban en Cristo, estaban allí, pero no por estar allí era que estaban haciendo, de Juan 15:2, el pámpano que en mí no lleva fruto. Estaban allí, pero sin señorío. No solo es señorío o falta de señorío, despreciando el señorío el que se va. Por eso en Pedro nos lo especifica bien, los que andan según la carne, según sus concupiscencias, según sus inmundicias, dice que los que dejaron lo recto, aunque estén dentro de la congregación. En cierta ocasión un pastor me dijo, apóstol, fíjese que hay varios hermanos que se me han ido de la congregación, cayeron de la gracia. Así le dije, porque se fueron, cayeron de la gracia. Sí, me dijo, están caídos. Y le hago la pregunta, ¿y los de adentro cómo están? Ellos están bien. Le digo, aquellos se fueron no porque ahorita están caídos. Aquellos se fueron porque desde adentro ya estaban caídos y por eso se fueron, pues. Si hubieran estado bien, no se van. Si hubieran estado bajo el señorío de Cristo, no se van. El problema es que hemos confundido esas cosas que solo porque ya están afuera. Por ejemplo, vuelvo otra vez, Juan 15:2 es tremendo. ¿Por qué el Señor los sacó y los echó fuera? Sencillamente porque ellos estaban fuera. No estaban haciendo para lo cual fueron escogidos. No estaban haciendo según el plan y el propósito del Señor. Entonces prácticamente ellos habían decidido estar fuera. Y por eso fue que los echó fuera. No es que Dios sea malo o se haya alocado. Sencillamente hizo lo que las personas habían decidido hacer. Por eso es muy importante que el Espíritu Santo hoy nos ayude a entender y comprender la importancia de nuestras decisiones. La evidencia que le creemos a Dios no es solo el hecho de que sabemos que Dios es capaz de hacer las cosas. No, si yo creo que Dios todo lo puede hacer, yo creo, no es eso. Es que yo me someto a su gobierno, pero yo decido estar sometido en su gobierno. Por eso Jesucristo dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. No dice, yo vine a la fuerza y el Padre me envió aquí para cumplir su propósito y aquí estoy forzado para hacer y no tengo otra salida. Y aunque me porte mal, de todas maneras Él me va a llevar a la fuerza a la cruz. No, no es así. Él podía haber decidido no haber ido a la cruz.
si hubiese sido y dejándose llevar por cualquier impulso, aunque gloria a Dios, Él desde el principio sentó la base del reconocimiento del señorío de su Padre. Por eso fue que dijo: Señor, si fuera posible que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es eso? Que voluntariamente Él estaba sometido, no a la fuerza, sino voluntariamente Él estaba sometido al gobierno del Padre. La iglesia cree que el Espíritu Santo de todas maneras va a hacer las cosas con nosotros. Y digo eso hablando de la iglesia en general, porque lea cualquier documento de cualquier teólogo. Nos dice que al venir Cristo nos hace perfectos y que nos lleva al cielo. En otras palabras, no importa cómo nos portemos aquí en la tierra, que de todas maneras nos va a llevar al cielo. Que hasta allá, cuando Cristo venga, nos va a hacer perfectos. Sin embargo, en la revelación que vemos según la Escritura, dice que Él viene por una iglesia, no que va a ser, sino una iglesia que ya es gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que ha cumplido fielmente lo que Él ha dicho. ¿Pero por qué? Porque no despreciaron señorío, sino reconocieron señorío. Una de las evidencias entonces muy prácticas y muy fáciles de saber si yo estoy bajo el señorío es si estoy llevando fruto. Si yo como pastor estoy apacentando las ovejas hacia el rebaño correcto que el Señor quiere y llevándolos a su propósito, es que soy un pastor bajo señorío, o soy un pastor, como dice ahí el que ya leímos, que no estoy apacentando las ovejas, solo las estoy entreteniendo. Un discipulador que solo está entreteniendo su grupo, aunque le esté hablando del reino de Dios y aunque les esté hablando de las Escrituras, pero está entreteniendo su grupo. Mientras no esté mostrando lo que el Señor realmente quiere que se haga. Hay cosas específicas que Dios quiere que hagamos. Como Misión Cristiana del Calvario hay cosas específicas que Dios quiere que hagamos. Si Jesús hubiera pensado en cosas generales, Él hubiera hecho lo mismo que hicieron los judíos. Si Él se hubiera dejado llevar por una sociedad y una cultura, Él hubiera hecho lo mismo que la sociedad decía y que la cultura decía. Pero Él sabía que venía a ser un papel específico y que había sido enviado por Dios para hacer algo específico aquí en la tierra. Misión Cristiana del Calvario no ha sido llamada para hacer cosas generales. Misión Cristiana del Calvario no ha sido llamada para ser conformada a la cultura, y aunque lo determinen las Naciones Unidas o algún país, no ha sido llamada a que haga cosas fuera de los principios del reino de Dios. Una cosa es respetar la constitución del país, pero otra cosa es hacer las cosas fuera, debido a eso, fuera de los principios del reino de Dios. Es por eso que como cristianos debemos de estar bien firmes, no necios. Algunos confunden su firmeza con necedad. La mayoría son necios. No, aquí no está hablando de necedad, sino de firmeza en el reconocimiento del señorío de Dios. Recuerde, si está sometido al señorío de Dios, la evidencia es, primero, que le cree. La evidencia que le cree es que le va a obedecer, y le va a obedecer por producto de que ha decidido estar bajo el señorío de Jesucristo. Recuerde, el Señor nunca nos lleva a la fuerza. El diseño, el propósito de Dios no es para los que están forzados. En la iglesia no debe haber nadie forzado. El cumplir una función no es que nadie sea forzado. Una cosa es lo que el Espíritu Santo me dice a mí que yo debo demandar. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo,
en 1 Timoteo 1:3, que mandases a los hermanos a que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué es eso? No es forzar, es mandar, es dirigir, es decir lo que el Señor está indicando. Mi responsabilidad, no porque entonces los hermanos no están a la fuerza, voy a dejar que hagan lo que quieran. Mi responsabilidad es enseñarles lo correcto, el deber, lo que dice el diseño, los cambios y la transformación en nuestra vida. Pero la persona decide si lo hace o no lo hace. Pero si no lo hace, yo como pastor no tengo por qué complicarme la vida, ni tengo por qué dañarme o por qué afectarme. Sencillamente dejar que el Espíritu Santo haga lo que ha determinado hacer con esa persona. Pero sí, mi responsabilidad es enseñarles a guardar todas las cosas. El problema es que nos hemos ido al otro extremo. Yo no debo mandar, yo no debo indicar, yo no debo decir lo que el Señor quiere. Y nos vamos al extremo de ser permisivos y dejar que la gente haga lo que quiere hacer. Platicaba con un hermano una vez y me decía, fíjese que tengo un problema en mi casa. El problema es que mi esposa no hace nada en relación al diseño y al propósito de Dios y a veces ni quiere ir a la iglesia. Y ahí es donde chocamos, dice. Total que yo ya la dejé que haga lo que ella quiera. Suena bonito. Pero usted le ha modelado su vida de oración, le ha modelado leer las Escrituras, le ha modelado el diseño, el propósito de Dios, y le ha dicho lo que el Señor quiere que se haga. No, yo ya la dejé que haga lo que quiera. Y a veces así hacemos y confundimos que eso es guiar y mandar y dirigir al diseño y al propósito de Dios, dejar que cada uno haga lo que quiera. La Escritura dice que el verdadero discipulado consiste en enseñarle al discípulo a guardar todas las cosas que Él ha mandado. Eso es el verdadero discipulado. Yo como pastor estoy apacentando una iglesia cuando le enseño a la iglesia a hacer las cosas. Pero por supuesto quien lo va a hacer es la iglesia que está bajo el señorío de Cristo, pero puede ser que una parte no lo haga porque no está bajo el señorío de Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia o qué es iglesia entonces? Iglesia no es todo, iglesia es los que están bajo el señorío de Jesucristo. ¿Por qué me baso en eso? Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. La evidencia que son hijos de Dios, Dios no solo me escogió para ser hijo, Dios me escogió para ser transformado a su imagen. Y Él ya nos trazó el destino, pero no es un destino obligatorio, sino es un destino como resultado de que yo reconozco el señorío de Jesucristo y que le estoy creyendo a Él, obedezco y me someto bajo su señorío. Por eso es que la iglesia va a ser gloriosa. Por eso es que la iglesia va a ser santa. Por eso es que la iglesia va a ser sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, ni cosa semejante. Por eso es que es cuerpo de Cristo, porque es una iglesia que reconoce señorío de Jesucristo. El señorío de Jesucristo implica que le creemos, implica que le obedecemos, implica que yo voluntariamente estoy sometido a la autoridad de Él. Todo lo que Misión Cristiana debe decir es lo que Cristo dijo: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. En otras palabras, el alimento de Jesucristo, lo que a Él lo nutría, no solo espiritualmente, sino todo su ser, no era la comida que comía material, sino era la comida de hacer la voluntad del Padre. Lo que le va a dar vida, esencia, sentido y fortaleza a Misión Cristiana el Calvario es que comamos la comida que comía Jesucristo. Era hacer la voluntad
de su Padre. Oremos y bendigamos el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, porque entendemos que creerte es una decisión. Creerte no es solo un sentir o un saber que eres capaz de hacer las cosas. No es solo el hecho de decir, no, si yo sé que lo puede hacer. Creer es decidir, es someterme a la autoridad, es reconocer señorío. Eso es creer. Y si yo reconozco señorío es porque te estoy creyendo y porque estoy sometido a tu voluntad y a tu propósito. Por eso hoy, Señor, en el nombre de Jesús, oro para que Misión Cristiana El Calvario toda, pastores, esposas de pastores, asistencia pastoral, el grupo del pastor, discipuladores y todo el resto de la congregación, nos sometamos al señorío de Jesucristo. Y que todo aquel que esté fuera o que esté a cierta distancia o junto al camino, que no piense que está dentro, que más bien se someta y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida. No que Jesucristo es algo, sino que Jesucristo es el Señor. Y que bajo esa forma y ese estilo de vida es que vamos a ser conformados por el Espíritu Santo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre, hoy te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos. Y reconocemos que tú eres Dios y eres el Señor de nuestra vida. No eres solo el Señor de saber algo o de respeto solamente, sino eres el Señor, el que mandas, la autoridad suprema, la cabeza de la iglesia. Por eso exaltamos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. 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 Aleluya. Qué glorioso es el Señor. Recuerde que esperamos sus comentarios, cualquier pregunta incluso, o cualquier ampliación de algo que el Espíritu Santo le haya revelado, puede hacerlo, puede escribirnos y con gusto aquí nos enriqueceremos y lo transmitiré a nivel general para que nos enriquezcamos de aquello que el Espíritu Santo ha hablado a su corazón ahora. Estamos siendo preparados para nuestro gran congreso. No es solo para jóvenes, es para todos. Se ha dicho para jóvenes porque se hace mucho énfasis en ese congreso, en esa área, pero la verdad es que le hablamos a todo mundo. Es sorprendente la revelación del Señor, porque por ejemplo, Reforma Apostólica le hablamos a nivel general, pero me quedo sorprendido de la obra del Espíritu Santo porque hasta los niños entienden, no solo oyen, sino entienden Reforma Apostólica. Voy a los diferentes lugares y me dice, usted el lunes habló de esto y es porque es esto y esto y esto. Me contaban hace poco de que una niña sienta a su papá y a su mamá y le dice, quiero decirles que el apóstol Abraham dijo en Reforma Apostólica de cómo debemos comportarnos como familia. Y yo veo, dijo, que papá no te comportas como el diseño debe ser, y ni tú, mamá. Y ellos se quedaron con la boca abierta, no sabían ni qué decirle, sorprendidos. Han oído Reforma, pero la niña estaba entendiendo más Reforma Apostólica que ellos. Ahora, yo no estoy hablando en un lenguaje para niños, sin embargo, los niños también están entendiendo. Los jóvenes, los adultos, los grandes, los de la tercera edad, todo el mundo está entendiendo. ¿Sabe por qué? Porque es el lenguaje del Espíritu Santo. Y el lenguaje del Espíritu Santo todo el mundo entiende. Por eso es que a Jesús, uno de sus públicos más hermosos,
que tenía no eran los adultos, eran los niños. Y por eso decía, dejad a los niños venir a mí. Pero él no le hablaba como niños, ni se dirigía directamente a los niños. Él le hablaba a nivel general, pero los niños también le entendían. Así que por eso es hermoso lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros. Y eso es lo que hacen los congresos. Vienen muchos niños a nuestros congresos y gloria a Dios por eso. Y me emociona ver los niños. Algunos ven a los niños como un problema y que ya van a dar que hacer. Yo miro a esos niños no como un potencial, sino los miro como los que son llamados y escogidos para que Cristo sea glorificado a través de ellos. Pero todos entendemos y el Espíritu Santo a todos nos abre el entendimiento ahí. Así que véngase, sea joven, sea señorita, sea niño, sea adulto, sea de la tercera edad, véngase y participe de la bendición de Dios. Los congresos no son solo para pastores, los congresos son para toda Misión Cristiana del Calvario. Así que adelante a estar juntos disfrutando de este congreso de noviembre, porque el Espíritu Santo nos va a hablar sobre la generación de pacto. Y nos va a hablar de esa responsabilidad nuestra, estar en el Señor. Será tremendo y hermoso también. Así que no se quede. Recuerde que hemos hablado que el señorío es una decisión. Usted decide estar sometido o decide no hacerlo. Pero de eso dependerá si va a recibir la bendición o no recibe la bendición. Así que juntos a disfrutar y prepárese para este gran congreso y siga esta semana de oración. Si no está junto con un grupo de hermanos orando, pregúntele al pastor o a alguien que le ayude allí, que lo ubique. Esta semana es de oración por ese gran proyecto que el Espíritu Santo ya ha preparado para Misión Cristiana del Calvario. Y de que lo vamos a tener, lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque ya está hecho. Nosotros somos los que lo tenemos que ejecutar y la gloria del Señor va a ser en nuestras vidas. Así que será una semana tremenda de comunión con Dios. Y ya está haciendo. Y nos gozaremos de ver la gloria del Señor. Si están sus comentarios, escríbanos y qué lindo será saber de ustedes y poder informarnos de lo que el Espíritu Santo está haciendo en sus vidas para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por los testimonios que nos han estado enviando. Hay iglesias que están creciendo y se están multiplicando en gran manera. Hay iglesias que han tomado el diseño y la responsabilidad de hacer como el Señor quiere que nosotros hagamos. Estaremos en los programas de Reforma sacando algunos, no solo comentarios, sino algunas fotografías de congregaciones o de iglesias y pastores que están envueltos en el diseño y en el propósito de Dios. El propósito de esto es mostrar que veamos que sí se está haciendo, la otra que sí se puede hacer, siempre y cuando estemos sometidos al Señor y estemos sometidos para la gloria de su nombre. Así que creo que el Señor nos guiará, el Señor nos estará hablando sobre su propósito y sobre su plan, y juntos veremos la gloria de Jesucristo en medio de nosotros, y el Espíritu Santo se seguirá manifestando en nuestras vidas. Mándenos información de testimonios de cómo la iglesia está creciendo para aquellos pastores que no nos han informado. No solo es para que nosotros lo sepamos, sino para que lo hagamos conocer a nivel de misión y que de esa manera podamos juntos ser ministrados al ver lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Así que adelante a disfrutar la gloria de Dios,
a llenarnos del poder de Dios y a revestirnos de la unción del Espíritu Santo para seguir adelante en el poder del Señor en medio de nosotros. Así que la gloria de Dios va a ser manifestado y sé que vamos a ser llenados del Señor. Dios les bendiga, adelante y a crecer, crecer, crecer en el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros. A tener una semana gloriosa de oración y de comunión en Cristo Jesús. Bendiciones.